Hay situaciones que vale la pena reiterar. Por más que todo el mundo sepa que fumar hace mal, que fumar es malo, que fumar mata, aumentan las cifras de muertes por tabaquismo o vinculadas con el tabaquismo. Hay algunos números que asustan verdaderamente. La doctora Verónica Schoch, directora de la Fundación Interamericana del Corazón, nos va a contar algunas cosas relacionadas a este aumento que se va a ver en los próximos años, dentro de poquito nada más. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Gracias. A ver, vayamos primero a los números generales que da la Organización Mundial de la Salud y después me gustaría si nos podemos detener en Argentina en particular. Perfecto. ¿De cuánto estamos hablando según la OMS? Sí, es un informe que acaba de salir hace 3-4 días que recopila toda la información sobre el impacto económico de la epidemia de tabaco a nivel mundial y repasa algunos números claves como, por ejemplo, que se mueren 6 millones de personas por año, muertes evitables, prevenibles por el tabaquismo, de los cuales el 80% vive en países de ingresos medios o bajos, como la Argentina. Eso porque ese es un dato que a mí me llamó muchísimo la atención. Perdone que le haga la repregunta ahora, pero justo tocaste el tema. ¿Por qué? Porque el tabaquismo afecta más fuertemente a los sectores sociales más pobres, más vulnerables, por varias razones. Por un lado, porque las personas más pobres viven en condiciones de mayor estrés, de mayor factores de riesgos en su ambiente, de peores condiciones de vida, menos información y menos educación y menos recursos sociales, económicos para hacerle frente a la dependencia al tabaco. Y esto es un fenómeno global, hay un gradiente descendente. La epidemia de tabaco comenzó como una adicción, un hábito de los ricos, empezó a desplazarse y hoy, por ejemplo, en la Argentina, el sector más vulnerable económicamente, el cuartilo más pobre de la Argentina, fuma un 25% más. A ver, la misma pregunta se podría decir por qué tomamos, por qué comemos en exceso, por qué no hacemos ejercicio físico, por qué no nos escapamos del estrés, todos factores de riesgo que también son causales de muerte. Totalmente. ¿Pero por qué fumamos? Bueno, hay factores claramente vinculados a la dependencia que genera el tabaco, a diferencia de algunos de estos otros hábitos que vos mencionaste. El tabaco es una adicción, claro, porque la nicotina es poderosamente adictiva, es una de las sustancias más adictivas que se conoce. Entonces, una vez que la persona, y recordemos que se empieza a fumar a los 12, 13 años, estamos hablando de una adicción que empieza en la infancia. ¿Se ha bajado la edad del comienzo? La epidemia se desplaza de ricos a pobres, de adultos a niños y de varones a mujeres. Esa es la tendencia global. Pero quería completarte el concepto de tu pregunta porque es muy importante. Por un lado es una adicción, pero por el otro lado hay una presión enorme del mercado por marketing de las tabacaleras, por estrategias de bajos precios, para meterlo en la población, con una trampa mortal, porque una vez que un chico fumó 5 cigarrillos ya tiene señales de dependencia química en el cerebro. Y es difícil dejar de fumar. Sí, ya hay muy poderosa. Hay numerosos estudios que muestran eso, que con el escaso consumo de tan solo 5 a 10 cigarrillos, los chicos ya tienen señales químicas de dependencia. Entonces es una dependencia de la cual después es difícil salir. Hay estrategias internacionales que señalan que como cada vez está más demostrado que el tabaquismo es una enfermedad que mata, y ya no hay dudas de esto, algo que hace 20 años se veía fumar con muchísima facilidad en las películas, en cualquier ámbito, y hoy en día sería impensado o hasta incómodo ver una imagen de esas características porque se ha transformado culturalmente. Son cada vez más los juicios que pierden las tabacaleras, juicios que son multimillonarios, y es por eso que hasta alguna tabacalera está generando en su estrategia de cara a los próximos 10 años no fabricar más cigarrillos de tabaco, y una de las principales, y sí fabricar cigarrillos electrónicos. Sí, bueno, ese es un problema grave el tema de los cigarrillos electrónicos porque... Es tendencia en alza, el problema, en Argentina están prohibidos, digo, para clarificar un tema que todavía no es de masivo conocimiento. Argentina en el año 2011, el ANMAT, prohibió la importación, la venta y la comercialización, el marketing de cigarrillos electrónicos. ¿Por qué? Porque tienen nicotina, muchos de ellos, porque tienen sustancias cancerígenas y porque además, como mecanismo para dejar de fumar, que muchos adultos creen que puede ser una forma de dejar de fumar o de reducir el daño por el tabaco, eso no está demostrado y por el contrario, en los chicos ha sido claramente demostrado un inductor
en la dependencia de la lo nicotina. toman como juguetito. Empieza como un juguete, mira la vos. exploración, porque es un dispositivo electrónico Claro. con sabores, atractivo para los chicos, pero entran en el negocio de la nicotina para las tabacaleras. Doctora, a mí hay un número, una comparación, podría decirle aritmética si se quiere, ¿no? Que habla del aumento, de alguna manera, de la población y en paralelo, en una relación directamente proporcional, el aumento también del consumo, a pesar de que está disminuyendo el hábito y que para el 2030 pasaremos de 6 millones a 8 millones de consumidores. Es mucha la cantidad de gente que va a comenzar a fumar en relación a los años. Explíqueme cuál es la relación, porque la verdad es que no tiene que ver con el hábito ni con el consumo. Los 6 a 8 millones son muertes, no consumidores. Muertes, perdón. Sí. Exacto. La mortalidad se encuentra en aumento porque en muchos países, especialmente los más pobres, el tabaco se relaciona a la pobreza y esto es muy importante. O sea, las políticas de control de tabaco reducen la pobreza. Esto en relación al crecimiento poblacional también. Está en relación al crecimiento poblacional, pero que a los países en desarrollo, muchos países como en África, por ejemplo, y varios países de Latinoamérica, el consumo está en aumento. Esto no está pasando en Argentina. En Argentina el consumo está levemente descendiendo, a pesar de lo cual todavía Argentina tiene uno de los porcentajes de fumadores más altos de América Latina. Tenemos que ir despidiéndonos, pero no tiene relacionado al tabaco o al cigarrillo con el cáncer de pulmón, pero sí, acompáñenos usted, hagamos una recorrida por un sanatorio, por un hospital y ver las cámaras en la sala de internación. Tenemos enfermos relacionados con el tabaquismo, ¿con qué Cáncer de enfermedades? vejiga también. ¿Con qué enfermedades, doctora? Claro. Las cardiovasculares, el infarto, el accidente cerebrovascular, los cánceres, como ustedes mencionaron, pero muchos más, pulmón, laringe, boca, lengua, vejiga también, riñón, diabetes. La gente no sabe que el tabaquismo provoca diabetes. EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todas enfermedades crónicas totalmente evitables que hoy en la Argentina son responsables de 6 de cada 10 muertes, las enfermedades crónicas, y el tabaco es el principal factor de riesgo de estas enfermedades crónicas. El tabaquismo representa el gasto económico, lo que dice este informe extrapolable a la Argentina, el 12% del costo sanitario nacional. Eso es una fortuna calculada hace un par de años en 30.000 millones de pesos que podrían usarse para reducir la pobreza, para hacer prevención en salud. Está desangrando al sistema de salud atender todas estas enfermedades que provoca el tabaco. O sea que el impacto económico es dramático, que golpea más fuertemente a los más pobres, porque como dijimos, fuman más, pero después son los que peor acceden a los servicios de salud, porque no es lo mismo recorrer un hospital público en el interior del país o en el conurbano de la provincia de Buenos Aires o en los lugares más pobres del país y ver a una persona con cáncer de pulmón o con infarto que en un sanatorio con prepaga. La mortalidad es mayor en el más pobre, el tratamiento se accede más tarde porque hay demoras en los turnos. Entonces, básicamente el más pobre se muere más por tabaco. Por eso es que, por ejemplo, las políticas de control de tabaco, la más impactante es aumentar los impuestos a los cigarrillos para que los cigarrillos sean menos accesibles. Es la política más efectiva para bajar el tabaquismo, pero especialmente en la población vulnerable y los chicos. Doctora. Gracias, doctora. Verónica Schoch, muchas gracias.